Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Efraín Díaz, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. En este caso estamos recibiendo lo que es la materia de circuitos eléctricos, en donde nos ha tocado resolver un ejercicio en serie y un ejercicio mixto, utilizando lo que es una resistencia, una bobina y un capacitor. En este caso nosotros aquí tenemos lo que es el voltaje BRMS, que es de 120 con un ángulo de 0. Tenemos una resistencia de 12 ohmios, la bobina de 0.02 henrios y el capacitor de 80 microfaradios. En este caso, para sacar lo que es la reactancia de la bobina, utilizamos la fórmula que es velocidad angular por bobina, en donde tenemos que la reactancia de la bobina es de 7.54 ohmios. Para sacar la reactancia del capacitor utilizamos la fórmula que es 1 sobre velocidad angular y por el valor del capacitor. En este caso reemplazamos los valores y tenemos un valor de 33,15 ohmios. Una vez sacado eso, sacamos lo que es la impedancia de la bobina, en donde tenemos que 12 ángulo de 0, y de la bobina tenemos con 7,54 ángulo de 90, y del capacitor tenemos 33,15 ángulo de menos 90. Una vez sumado lo que es Z total, tenemos que es la suma de impedancia de la bobina, impedancia de la resistencia, impedancia del capacitor, dándonos una sumatoria de 12 menos 25,61 imaginario. Aplicando lo que es la fórmula de raíz cuadrada, elevando al cuadrado nos da una Z total, una impedancia total de 28,28. Igual sacando lo que es con el ángulo con shift tangente inversa nos sale un ángulo de 64,89, dando como resultado Z total 28,28 voltios menos 64,89. De ahí lo que nosotros sacamos es la corriente, en donde es voltaje por Z total. Reemplazamos los valores y nos da un valor de 4,24, ángulo de 64,89 grados. Sacamos el voltaje de la resistencia, que es intensidad por impedancia de la bobina. Reemplazando esos valores, igual tenemos que el voltaje de la resistencia es de 50,88, ángulo de 64,89. Igual tenemos lo que es el voltaje de la bobina y el voltaje del capacitor. Podemos observar, realizamos lo que es en el simulador. Tenemos aquí los cálculos y en el simulador tenemos ahí que son unos valores sí referenciales. Tenemos por ejemplo acá que nos ha salido 4,34 y nosotros tenemos un valor de 4,24. Son décimas nomás que estamos fallando. Entonces este sería el circuito en serie. Seguidamente tenemos lo que es el circuito en el mixto, en donde tenemos igual el voltaje BRMS de 120 con una frecuencia de 60 Hz. Igual tenemos una resistencia 1 que está de 8 ohmios, la resistencia 2 igual de 8 ohmios. Tenemos la bobina que está con 0.01 henrios. Tenemos una bobina como es una resistencia de 10 ohmios, una bobina igual de 0.03 henrios y el capacitor de 20 microfaradios. En este caso aquí, según los ejemplos como nos ha dado el profesor, hemos realizado los tres circuitos, que es uno en serie, el otro también que está en serie y uno que está en paralelo. Una vez sacado eso, procedemos a hacer el respectivo cálculo, en donde tenemos que nos tiene que quedar que Z1, Z2 y Z3 y la Z total. Igual empezamos a sacar lo que son las impedancias con sus respectivos grados, dándonos como resultado Y total que nos vendría a dar
6,93 y 8,12 imaginaria. Estoy haciendo su respectivo cálculo con la raíz cuadrada y el ángulo shift tangente inversa. Tenemos un total de y el total que sería 10,67, ángulo de 49,52. De la misma forma sacamos lo que es la corriente, que es voltaje por Y total. Reemplazando los valores tenemos la impedancia de 1. De ahí sacamos lo que es el voltaje de R1, el voltaje de R2 y sacamos el voltaje de R3. Igual tenemos acá lo que es la corriente, que es igual a voltaje por impedancia número 1 y impedancia número 3. Todos estos cálculos nos llega a la conclusión y podemos verificar en el circuito, en los diferentes simuladores que tenemos para los circuitos. En este caso hemos utilizado lo que es Proteus Multisim. Tenemos aquí lo que es el Multisim, donde estamos simulando el circuito mixto. También tenemos acá lo que es Multisim. Igual tenemos aquí la simulación del circuito, en donde circuit with hacemos correr. Tenemos este inconveniente, que los valores están de esta manera, porque podemos ver que aquí está la corriente, está circulando por el circuito, pero los valores prácticamente no se quedan estáticos para poder verificar. Este es el inconveniente que yo tuve al realizar este tipo de simulación en el circuito mixto. Eso sería todo. Gracias.